En los anales de la historia romana, pocos nombres evocan una mezcla tan potente de genio artístico, tiranía megalómana y excesos depravados como el del emperador Nerón. Su reinado, del 54 al 68 DC, fue un espectáculo de grandeza sin igual y brutalidad escalofriante, marcado por el incendio de Roma, la persecución de cristianos y una implacable búsqueda de gratificación personal. Pero entre las muchas víctimas de sus ilimitados apetitos, una figura destaca por la pura y grotesca tragedia de su destino, un joven llamado Esporo, cuya vida fue completamente consumida y, en última instancia, extinguida por los retorcidos deseos del emperador. Esta no es una historia de amor, ni siquiera de afecto mutuo. Es un escalofriante examen del poder absoluto, su capacidad para deformar las relaciones humanas y la aniquilación total de la identidad de una persona bajo el peso del capricho imperial. Es la historia de una vida robada, quirúrgicamente alterada y forzada a un papel de indignidad inimaginable, todo para satisfacer la extraña y mórbida fantasía del emperador más infame de Roma. Para comprender el profundo horror de la existencia de Esporo, primero debemos descender a la mente oscura y caprichosa del propio Nerón. Antes de entrar en los sombríos detalles de la historia de hoy, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte para que nunca te pierdas la oscuridad. Muy bien, empecemos. Nerón Claudio César Augusto Germánico ascendió al trono a la tierna edad de 16 años. Inicialmente, bajo la guía de su madre Agripina la menor y sus tutores Séneca el joven y Burro, su reinado mostró promesas. Se presentó a sí mismo como un gobernante benevolente y culto, un mecenas de las artes y un administrador eficaz. Pero a medida que pasaban los años, la fachada se desmoronó, revelando un tirano profundamente inseguro, vanidoso y cada vez más cruel. Nerón albergaba inmensas aspiraciones artísticas, viéndose a sí mismo como un poeta, músico y actor divinamente inspirado. Anhelaba la adulación, no solo como emperador, sino como artista. Este anhelo de aplausos, combinado con una lujuria desenfrenada por el poder y el placer, condujo a una extravagancia cada vez mayor, una corrupción moral y una escalofriante indiferencia por la vida humana. Oponentes, críticos e incluso miembros de la familia que se interpusieron en su camino tuvieron finales violentos. Su madre, Agripina, y su hermanastro británico fueron asesinados. Su primera esposa, la dulce Octavia, fue divorciada, exiliada y luego ejecutada con cargos falsos. Luego vino Popea Sabina, su segunda esposa. Popea era una mujer de deslumbrante belleza, aguda ambición e inmensa influencia sobre Nerón. Su relación fue intensa, apasionada y profundamente entrelazada con su creciente tiranía. Ella era a quien realmente adoraba, y le dio una hija, Claudia Augusta, quien trágicamente murió en la infancia. La propia Popea murió en el año 65 después de Cristo. Según se informa, por complicaciones de un aborto espontáneo, o, lo que es más escalofriante, por una patada en el estómago propinada por el propio Nerón durante una discusión furiosa. Su muerte, independientemente de su causa exacta, sumió a Nerón en un dolor profundo, casi histérico. La lloró extravagantemente, le concedió honores divinos y ordenó la construcción de templos en su nombre. Sin embargo, su dolor se mezclaba con una obsesión mórbida. Anhelaba poseerla, tenerla de vuelta, encontrar a alguien que encarnara su perfección. Y fue en este vacío retorcido donde comenzó la tragedia de Esporo. Esporo era un joven, un puer delicatus, un esclavo elegido por su belleza y favorecido para la compañía sexual, una práctica común, aunque a menudo éticamente dudosa, en la sociedad romana. Sus orígenes precisos son oscuros, como era típico para un esclavo. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que poseía una belleza sorprendente, casi etérea. Fuentes antiguas, particularmente Casio Dio, afirman que Esporo guardaba un asombroso parecido con la difunta emperatriz Popea. Sus delicadas facciones, quizás una suavidad juvenil, o un rizo particular de su cabello, encendieron una chispa perversa en la mente afligida y desquiciada de Nerón. El dolor de Nerón por Popea era real,
pero rápidamente se transmutó en una fijación grotesca. Deseaba restaurar a Popea, no solo en la memoria, sino en carne y hueso. Y si no podía resucitarla, la recrearía. Esporo, con su apariencia delicada y afeminada, se convirtió en el lienzo involuntario de esta obra maestra desquiciada. El emperador, consumido por este impulso singular y macabro, vio en el joven esclavo una oportunidad para revivir su amor, para poseer a Popea una vez más, aunque solo fuera en un reflejo distorsionado y horripilante. Pero simplemente parecerse a Popea no era suficiente para Nerón. Su deseo era absoluto, su voluntad inquebrantable. Decidió que Esporo no solo debía parecerse a Popea, sino convertirse en Popea. Y para lograr esto, ordenó un acto que estaba verdaderamente más allá de lo aceptable, incluso para los estándares de una sociedad acostumbrada a la subyugación de esclavos y las indiscreciones sexuales de sus emperadores. Lo que siguió fue un acto de profunda violencia y mutilación simbólica. Nerón ordenó castrar a Esporo. Esto no se trataba simplemente de alterar su apariencia. Se trataba de borrar su identidad masculina, forzándolo a un género que no era el suyo. Las fuentes antiguas son escalofriantemente directas al respecto. Hizo castrar a Esporo porque se parecía a Popea, a quien había amado, y luego se casó con él, Casio. El procedimiento en sí, en ausencia de la medicina moderna, habría sido agonizante, peligroso y permanentemente transformador. Esporo nunca se desarrollaría como hombre. Permanecería en un estado de desarrollo detenido, una juventud perpetua, realzando aún más su apariencia afeminada. La castración no fue meramente un acto físico, fue una aniquilación psicológica. Despojó a Esporo de su identidad biológica masculina, forzándolo a una parodia horripilante de la feminidad. Esto no se trataba de elección personal o autoidentificación, se trataba de coerción absoluta, una brutal demostración del poder imperial sobre la esencia misma de una persona. Tras esta horripilante mutilación, Nerón organizó una fastuosa y pública ceremonia de matrimonio con Esporo. Esto no fue un asunto privado, fue un gran espectáculo teatral, una grotesca parodia de las nupcias romanas tradicionales, diseñada para impactar, asombrar y cimentar la ilusión de Nerón. Esporo, ahora vestido con el elaborado atuendo de una emperatriz, con velo nupcial y dote, fue paseado por las calles de Roma. Nerón lo llamaba públicamente Sabina o Popea, obligando a los cortesanos e incluso a dignatarios extranjeros a dirigirse a Esporo por el nombre de su difunta esposa. La boda provocó una mezcla de asombro desconcertado, condena susurrada y diversión cínica entre la élite romana. Aunque la homosexualidad y las relaciones con esclavos no eran infrecuentes en la sociedad romana, este matrimonio público y formal con un varón castrado, y la insistencia del emperador en tratarlo como una emperatriz, cruzó una línea. Fue visto como una afrenta a la tradición romana, una burla blasfema de la sagrada institución del matrimonio y una prueba más de la creciente locura y degeneración de Nerón. Sin embargo, nadie se atrevió a oponerse abiertamente. El poder del emperador era absoluto, e incluso el ridículo era un juego peligroso. Para Esporo, significó una existencia como una muñeca viviente, un grotesco tributo a una emperatriz muerta, atrapado en un papel que le fue impuesto por un hombre que podía ordenar cualquier cosa. La vida de Esporo como esposa de Nerón fue una de constante actuación y exquisito peligro. Vivía bajo la sombra del impredecible y volátil emperador, vestido con las sedas y joyas más finas, acompañado por un séquito propio de una emperatriz, y forzado a soportar exhibiciones públicas de afecto que no eran otra cosa que tortura psicológica. Cuando Nerón viajó a Grecia en el año 66 después de Cristo para su infame gira artística, Esporo siempre estuvo a su lado. Los relatos describen a Esporo vestido con todas las insignias imperiales, cabalgando en el carro de Nerón, presente en todas las funciones estatales, e incluso apareciendo junto a él en los diversos juegos y concursos artísticos en los que Nerón competía. La imagen del emperador, un hombre casado con una mujer hermosa, apareciendo públicamente con un joven castrado vestido como su emperatriz, fue un escándalo que se extendió por todo el mundo romano.
Las audiencias griegas, menos sujetas a las normas sociales romanas, podrían haber sido más tolerantes con las sexualidades variadas, pero la pura teatralidad y la crueldad subyacente de la situación habrían sido evidentes para todos. Esporo era efectivamente un prisionero de la fantasía de Nerón. Cada una de sus acciones, su propia existencia, giraba en torno a mantener la ilusión del emperador. Constantemente se le recordaba su mutilación y el grotesco papel que se vio obligado a desempeñar. El coste psicológico debió ser inmenso. Vivía en un miedo perpetuo, sabiendo que los estados de ánimo de Nerón eran volubles y sus castigos brutales. Una mirada equivocada, una palabra mal dicha, un momento de olvido de su identidad forzada, podrían haber llevado a una retribución horripilante. Existía no como persona, sino como un elemento viviente en la gran y depravada producción teatral de Nerón. A pesar de la burla y el escándalo, Esporo también ocupaba una posición única de proximidad al emperador. Habría presenciado los momentos privados de Nerón, sus rabias, sus miedos y sus extrañas fascinaciones. Era un confidente silencioso e involuntario, obligado a soportar todo el espectro de la psique desmoronada de Nerón. Su sola presencia servía como un monumento constante y viviente al poder ilimitado de Nerón y a su capacidad para las formas más extremas de degradación personal. El reinado de terror de Nerón no pudo durar. Para el año 68 después de Cristo, las provincias habían llegado a su límite. Estallaron revueltas, lideradas por gobernadores prominentes como Vindex en la Galia y Galba en Hispania. La Guardia Pretoriana, cuya lealtad Nerón había intentado asegurar mediante cuantiosos pagos, finalmente lo abandonó. Enfrentado a un tesoro vacío, un palacio desierto y la amenaza de una humillante ejecución pública, Nerón intentó huir de Roma. En sus últimos y desesperados momentos, con los sonidos de los soldados acercándose, Nerón se encontró completamente solo. Todos sus cortesanos, sus esclavos favoritos, sus compañeros artistas lo habían abandonado. Pero dos figuras permanecieron con él hasta el final, su liberto Epafrodito y Esporo. Fue Epafrodito quien, a la orden de Nerón, sostuvo la daga en la garganta del emperador mientras pronunciaba sus famosas últimas palabras, Qualis artifex pereo. ¿Qué artista muere en mí? Con la muerte de Nerón, Esporo fue repentina e inesperadamente libre. Pero su libertad era precaria, y su belleza única y trágica siguió siendo su maldición. El Imperio Romano se sumergió en el caótico año de los 4 emperadores, 69 después de Cristo, una brutal lucha por el poder. Esporo, al haber sido la esposa de Nerón, se convirtió en un trofeo valioso, aunque inquietante, para los nuevos aspirantes al trono. El primer emperador en surgir fue Galba. Conocido por su rigurosidad y valores tradicionales, Galba despreció a Esporo, viéndolo como un símbolo de la depravación de Nerón. Sin embargo, a pesar de su desaprobación, Esporo fue mantenido en la corte de Galba, un testimonio viviente de los extraños excesos del régimen anterior. Cuando Galba fue rápidamente derrocado por Otón, la fortuna de Esporo dio otro giro retorcido. Otón, a su vez un antiguo compañero cercano de Nerón y conocido por su propio estilo de vida disoluto, encontró la belleza de Esporo y su pasado único irresistibles. En un sorprendente eco de las acciones de Nerón, Otón también tomó a Esporo como su compañero, tratándolo como un puer delicatus, o según algunos relatos, continuando complaciéndose en la fantasía de Esporo como una mujer, quizás incluso besándolo públicamente durante los banquetes. Esporo, una vez más, se encontró atrapado en una jaula dorada, su cuerpo e identidad a una merced del capricho de un emperador. No era libre, simplemente había cambiado un amo por otro, igualmente peligroso. El reinado de Otón fue tan breve y violento como el de Galba. En cuestión de meses, fue derrotado por las legiones de Vitelio, quien marchó sobre Roma para reclamar el imperio. Vitelio era un hombre de inmensa corpulencia, glotonería y humor brutal, completamente desprovisto de las pretensiones artísticas de Nerón. Para Vitelio, Esporo no era un objeto de deseo perverso o afecto nostálgico, era una reliquia de una era despreciada,
una broma viviente, un símbolo de la degeneración de Nerón que podía ser humillado públicamente para la propia diversión de Vitelio y para solidificar su imagen como un marcado contraste con su predecesor. Vitelio ideó una última e inefable indignidad para Esporo. Ordenó que fuera paseado públicamente, todavía vestido de novia, y luego, en el acto de degradación definitivo, que fuera forzado a recrear una escena mitológica en la arena de gladiadores. Esporo debía interpretar el papel de una doncella a punto de ser profanada, presumiblemente por un gladiador o una bestia. Esto no fue solo una humillación sexual. Fue una aniquilación pública completa y total de su humanidad, un espectáculo forzado de su mutilación y su género impuesto. La idea de esta última y horripilante degradación pública fue demasiado para Esporo. Había soportado su mutilación, su matrimonio forzado, su vida como una muñeca viviente en la corte de Nerón y su posterior compañía forzada bajo Otón. Pero la perspectiva de ser humillado y exhibido públicamente como un juguete grotesco en la arena fue el punto de quiebre definitivo. Antes de que el espectáculo pudiera llevarse a cabo, Esporo se quitó la vida. El método exacto no se establece explícitamente en todas las fuentes, pero está claro que eligió la muerte antes que la humillación final e insoportable. Murió, un simple joven, su vida trágicamente distorsionada y luego brutalmente truncada por los caprichos de los emperadores. La historia de Esporo y Nerón es un escalofriante testimonio de las aterradoras consecuencias del poder absoluto e ilimitado. En manos de Nerón, el poder se convirtió en una herramienta no solo para el control político, sino para la reformulación fundamental de la realidad, la imposición de su voluntad sobre la identidad misma y la biología de otro ser humano. Esporo no fue simplemente una víctima de la crueldad, fue la encarnación de una fantasía pervertida, un espejo que reflejaba las profundidades de la psicosis de Nerón. Su vida fue una actuación perpetua, una existencia forzada como una novia en la sombra, un fantasma viviente de una mujer que Nerón no pudo recuperar. Su cuerpo fue alterado, su espíritu probablemente aplastado, y su existencia completamente definida por los deseos de un emperador tiránico. Se convirtió en un símbolo de la ilimitada libido dominandi de Nerón, su afán de dominación que se extendía incluso a los aspectos más íntimos y fundamentales de la identidad humana. La tragedia de Esporo también sirve como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de los individuos, particularmente los esclavos y aquellos sin poder, en sociedades donde los gobernantes están por encima de la ley. Su sufrimiento, aunque a menudo eclipsado por las narrativas más grandiosas de la historia romana, dice mucho sobre el costo humano del poder imperial descontrolado y el trauma profundo y duradero infligido cuando la voluntad de una persona puede obliterar por completo el ser de otra. La historia de Esporo es un eco inquietante del pasado, un grito silencioso contra la degradación máxima de la humanidad por el poder absoluto.